Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos están siguiendo. Así os saludamos y una vez más, una semana más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y con la buena compañía de José María Guillén. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ya lo conocéis, se supone que sabéis que es nuestro especialista, nuestro psicólogo, nuestro médico naturista y el escritor de ese Quinto Cerebro, que es un gran libro que yo siempre os recomiendo porque tiene que ser como un libro de cabecera. Pero hoy venimos, sobre todo viene José María, porque el que os va a contar es los secretos del omega 3. ¿Qué es el omega 3? Porque es el conocido y el desconocido. ¿Qué acontece? El omega 3 es una grasa, Aceite. ¿vale? Grasas son llamados lípidos, ¿bien? Entonces, grasas hay varias. Esos lípidos, por ejemplo, hay las grasas saturadas, como pueden ser las que causan el colesterol, las que embotan En las venas. las arterias y tal, ¿no? Las que provocan la arteriosclerosis y tal, ¿no? Y luego están las monoinsaturadas, que las puedes encontrar, por ejemplo, en frutas. Ujú. Y luego están las poliinsaturadas, que las puedes encontrar tanto en animales como en plantas. Estas poliinsaturadas también hay varias. Entonces, para no extendernos demasiado en todo tipo de nomenclatura de grasas, vamos a decir que las grasas poliinsaturadas, o más bien las grasas serían los ácidos grasos, Los se ácidos llaman, grasos, ¿eh? sí. Ácidos grasos. Entonces, están, por ejemplo, pues el omega 3 y el omega 6. Entonces, los dos son muy importantes para nuestra salud. Ambos son, digamos, considerados unos ácidos grasos esenciales. Esenciales ¿por qué? Pues porque el cuerpo no los puede producir, sino que tiene que ingerirlos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el omega 3 es súper importante para muchas funciones biológicas de nuestras células, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Ujú. Es súper, súper importante. Y ocurre que la alimentación que tenemos es más bien deficitaria en omega 3 y Vale. paralelamente abundante en omega 6. O sea, nuestra alimentación por lo general es ¿Y, abundante en la 6 y no en la 3. qué ocurre? Sí, ¿qué ocurre? Ocurre que, por simplificarlo mucho para no complicarlo, el omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es inflamatorio. O sea, que son antagonistas. ¿Verdad? Entonces, los dos son necesarios. Ujú. Los dos son necesarios porque, igual que por ejemplo está el colesterol bueno y el colesterol malo, Ujú. los dos son necesarios. No es que sea bueno o malo, sino uno es positivo y otro es negativo, y el conjunto de ambos, cuando hay un equilibrio, entonces el cuerpo funciona bien. Con los omega 3 y omega 6 ocurre exactamente lo mismo. Se considera que la alimentación, nuestro cuerpo debería tener una proporción de omega 6 con omega 3, por ejemplo, de 2 a 1, es decir, el doble Ujú. de lo que sería omega 6 con respecto al omega 3. De manera que, aunque sea ligeramente proinflamatorio, El otro compensará. exacto, un poco como ocurre con el colesterol malo y el colesterol bueno, el Recompensa. colesterol malo está, ya digo, que no es que sea malo, Mm. ¿eh? Más abundante que el bueno, pero no pasa nada, entonces si está en equilibrio, Mm. te lo funciona bien. El problema está en que comemos excesivamente omega 6 y, por ejemplo, podemos tener proporciones de 5 a 1, de 10 a 1. En Estados Unidos, donde se comen muy mal, es el reino del fast food, ¿no? De la comida basura y tal, ¿no? Pues allí se encuentran incluso proporciones de 50 a 1.
No me digas. Claro, entonces no es de extrañar, Obesidades. no es de extrañar que tras esta desproporción de omega 6 con respecto al omega 3, que hay poco, se producen unos estados proinflamatorios que se corresponden con las llamadas enfermedades del bienestar, es decir, con estas enfermedades crónicas que son tan abundantes, que son enfermedades inflamatorias, y que son las que prácticamente, por ejemplo, en el caso de la COVID, convierten a las personas en objetivos del virus, porque son pacientes de riesgo. Son pacientes de riesgo, aparte de la edad. La edad es relativa. Cada uno tiene la edad que tenga. Exacto. Pero uno puede tener una edad y estar sano y no tener factores de riesgo, o sí. Entonces esos factores de riesgo pues son en su gran mayoría enfermedades de tipo inflamatorio, que están cronificadas, que están aguantadas, o que muchas veces están, digamos, sostenidas o controladas mediante una medicación antiinflamatoria o... Y para el colesterol y no sé qué. Entonces, pues el omega 3 es un ácido graso, un alimento que se puede encontrar, pues sobre todo se encuentra en el pescado azul, pero también se puede encontrar pues en aceites o en nueces, o incluso pues hay la chía, hay varios semillas que lo en el contienen. mundo vegetal también, pero está en menor cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Es un poco complejo, entonces intento sintetizar de forma fácil un poco, para que la gente lo entienda. Porque claro, de hecho, en el libro El Quinto Cerebro hay un capítulo que precisamente detalla todo esto. Lo haces más extenso, sí, para que la gente vaya comprendiendo. Y además está debidamente referenciado con investigaciones científicas, es decir, la persona que quiera comprobar, corroborar que esto no es un invento mío, porque yo todo lo que estoy diciendo no me lo he inventado, no, sino que es producto de centenares de investigaciones científicas que están ahí, pero que no se les da la suficiente importancia porque el ácido graso, el omega 3, es un aceite que no se puede patentar y por tanto no hace negocio. No hay negocio. No hay negocio. Vale. Y entonces ya explicaré más adelante las propiedades y tal, ¿no? Entonces, este omega 3, pues es súper importante, entonces, en una sociedad como la nuestra, por ejemplo, urbana, cuando vivimos en una urbe, que hay más contaminación, hay más estrés, comemos de una manera más artificial, entonces ocurre que necesitamos tomar más omega 3 para contrarrestar esto. Es decir, por ejemplo, se ha comprobado que las personas que viven en el campo tienen menos cánceres que las personas que viven en las ciudades. Eso se ha comprobado también. Sí, sí. Es evidente, el ambiente. Es lógico. El ambiente mucho pues, más sano. lleva a que el cuerpo sufra más intoxicación. Entonces, cuando el cuerpo se intoxica, ya sea por la causa que sea, ya sea alimentaria y tal, entonces se inflama como una respuesta natural. Sí, una barrera de protección. Por tanto, a ver, el omega 3 es antiinflamatorio, pero previamente deberíamos cuidar nuestros hábitos alimentarios para no intoxicarlo. Hombre, claro, había que cambiar el terreno de base. Claro. ¿Por qué? Porque si cambiamos el terreno, limpiamos toda la zona, todo es mucho más fácil, porque lo que no podemos es seguir intoxicando por un lado y metiendo omega 3 por el otro, porque siempre va a ganar el malo de la película, porque entramos mucha porquería, mucha basura, que el omega 3 simplemente, si no hay un cambio de hábitos, no va a contrarrestar. Claro, el problema está, la secuencia es la siguiente: la persona come de una manera pues tóxica, inflamatoria. Tóxica. Vale. Entonces el cuerpo reacciona inflamatoriamente, como que hay mucho omega 6, que, a ver, dentro del omega 3 hay varios ácidos grasos, hay alguno que no es inflamatorio, que es el GLA, pero el que se encuentra más es el ácido araquidónico, que digamos, el malo de la película. malo de la película. Entonces, ¿qué ocurre?
Pues que en principio el ácido araquidónico no es que sea malo como colesterol malo, sino que tiene su función también. Es provocar una inflamación con fines beneficiosos para preservar, para luchar contra la causa tóxica. El problema es que como comemos mucho omega 6, mucho ácido araquidónico, entonces se produce un exceso de inflamación. Entonces, al producir ese exceso de inflamación, necesitamos omega 3 para rebajar esa inflamación. Pero claro, fíjate, el sistema es muy sabio. Esa inflamación controlada es como nuestro escudo de protección ante una agresión. Por ejemplo, usted se pega y se cae y se da un golpe. ¿Qué pasa? La zona que se ha golpeado automáticamente se inflama. Hay una inflamación automática porque hay un derrame de líquido sinovial en zona o lo que sea. ¿Y qué hace esto? Esto es proteger la parte más interna de la articulación. Cuando se va recuperando, pues la función de esa inflamación va a desaparecer de forma automática porque ya no es necesaria. Pero como estamos, digamos, con mucho omega 6, entonces esa inflamación no desaparece del todo, Claro. o bien tenemos de una manera difusa en todo nuestro organismo un estado proinflamatorio elevado, que no se manifiesta quizás en ninguna enfermedad. El problema está en cuanto alguna parte de nuestro cuerpo se intoxica o se desequilibra y tal, entonces los mecanismos de inflamación son excesivamente fuertes. Fíjate que en la COVID... En la COVID viene de un proceso inflamatorio constante. En la COVID nos estamos encontrando, esto está afirmado y corroborado, Sí, porque hay muchas informaciones contradictorias, También. incluso por médicos científicos que se contradicen, y por tanto es complicado saber exactamente cuál es el punto verdadero. Pero una cosa que sí hay bastante consenso es que el coronavirus no mata directamente, sino que lo que mata es una tormenta de citoquinas. Ajá. Intoxicación. ¿Qué es esto? Bueno, pues la citoquina es una molécula que regula el proceso inflamatorio, es un mecanismo inflamatorio. Entonces, cuando se toma omega 6, se aumenta la población o la cantidad de citoquinas proinflamatorias. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, lo que decíamos, en la COVID, normalmente la gente muere porque la tormenta de citoquinas provoca una inflamación bestial, una trombosis, todo. Entonces, lo que hay que intentar disminuir esta inflamación. Entonces, el omega 3 es precisamente, se ha comprobado con investigaciones, no ya con la COVID, no, porque con la COVID no hay una información clara sobre esto, porque todo gira alrededor de vacunas. El negocio. Aunque hay vacunas que no sé por qué las llaman vacunas, porque en realidad de vacunas no tienen nada, es pura manipulación genética. Claro. Pero bueno, ahí queda. Bueno, ¿qué es lo que está intentando? El COVID inventado o no inventado en laboratorios ha surgido para hacer un control genético. Exacto. Es lo que, se busca. Este sería otro tema. Es otro tema que podemos hablar. Entonces, a lo que íbamos, hay toda una serie de enfermedades inflamatorias, algunas graves, como puede ser el cáncer, porque es una enfermedad también, entre otras cosas, inflamatoria, persistente en el tiempo, en la cual todas estas enfermedades se ha visto que hay un exceso de citoquinas inflamatorias. Y entonces las investigaciones que se han hecho han demostrado que el omega 3, que hay dos omega 3 muy importantes, sobre todo uno es el EPA y el otro es el DHA. DHA, que ¿vale? te mantiene mejor. Que son complementarios, son omega 3, aunque cada uno, y ya lo explico en el libro, porque es algo que no está muy estudiado
muy sabido, aunque sabido. estudiado lo está, científicamente lo está, pero no se traduce luego en un conocimiento práctico. Entonces, estas citoquinas pues, están presentes en muchas enfermedades inflamatorias, ya sea cáncer, ya sea pues incluso enfermedades mentales. Porque también se está viendo como por ejemplo la depresión puede haber un proceso inflamatorio también. ¿Vale? Entonces, pues bueno, digamos que el omega 3 tiene la facultad de rebajar la cantidad de omega 6, lo contrarresta, lo que hace es, digamos, proporcionar, armonizar la proporción de omega 6 con omega 3 para que el cuerpo no tenga este exceso de acción inflamatoria que luego va en contra. Una pregunta. Hay en el mercado muchas historias, muchas marcas y muchas historias. Omega 3 suena sencillo, posiblemente tiene un precio más bajo, poco negociable. Después hay complementos que nos dicen omega 3, omega 6, que no sé por qué están, sí, porque hacen balance, pero si queremos ayudar a la persona a contrarrestar el exceso, no entiendo por qué ahí nos ponen omega 3. Y nos llegan a poner en cápsula omega 9. Omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Por qué se ha formulado esto? Sí, bueno, ¿Por intenciones comerciales? Sí, en parte todo esto es más marketing que otra cosa. Claro. Si a usted le venden una cápsula que pone omega 3, omega 6, omega 9, se la pueden vender más cara porque le están poniendo 3 cosas, pero no sirve para nada. Bueno, te explico. Lo realmente importante es el omega 3. Por eso. Vale. Luego, el omega 6, como hemos dicho, está el GLA. El GLA que es diferente del ácido araquidónico. Sí. El GLA sí que es antiinflamatorio. Sí, vale. Lo que pasa es que el cuerpo lo tiene que convertir. Entonces, depende del contenido de enzimas que tenga cada persona, puede convertirlo, pero normalmente se convierte en poca cantidad. Por ejemplo, tú sabes, el aceite de onagra, ¿vale? Pues se utiliza también mucho en cuestiones de menopausia y todo esto, o de las reglas y tal, pues contiene GLA, es antiinflamatorio y va bien. Por tanto, ese omega 6 que ponen no es del ácido araquidónico inflamatorio, sino que ponen el otro, el antiinflamatorio. Por tanto, ¿vale? O sea que la fórmula ahí, hasta ahí está correcta. Sí, no se especifica, ponen omega 6 y ya está. Vale. Pero es por eso. Claro, falta información. Vale. Y luego el omega 9 es el ácido graso que podemos encontrar en el aceite de oliva. Vale, el aceite de oliva, nosotros con la dieta mediterránea que hacemos, pues prácticamente no nos falta que lo pongamos en una cápsula con un poquito de omega 9, porque en realidad en una alimentación natural nosotros tomamos mucho más omega 9 del que puede haber en aquella cápsula. En aquella cápsula lo más importante es que haya omega 3. Luego si quieren el omega 6 y el GLA también, pero sobre todo omega 3. El 9 en realidad con tomar aceite de oliva es más que suficiente. Por eso digo que es un poco de marketing. Vale. Entonces, retomando un poco el tema de esto de cápsulas y todo esto, tenemos que aclarar que no todos los omega 3, no todas las cápsulas, todas las marcas son iguales. No, en eso hay calidad. No, porque como todo hay negocio y se busca pues poder omega 3, ya está, ya es omega 3. Pues no. Puede ser un omega 3 malo, puede ser malo o insuficiente o mal procesado o a ver, yo no me gusta hacer publicidad de marcas. Incluso tóxico, no, yo no digo ninguna marca. No, yo voy a decirlas, porque para mí que he trabajado durante muchos años en dietética y tal, uno de los más importantes es Solgar y Naturplus. Y lo siento, no es publicidad y no me pagan por ello, es una información. Si hay que buscar un bruto, hay que buscar lo bueno. Entonces yo cuando mantuve mi dietética tenía cosas muy concretas. ¿Y por qué? Porque sabía que esa gente trabajaba bien el producto. Y además cuando hacíamos kinesiología y yo tengo los testers, buscaba uno de marca que yo trabajo y las que me ofrecían, porque me ofrecían 50.000 historias y no funcionaban. Cuando venían a mi casa a ofrecerme algo,
yo los escuchaba y cuando acababa lo primero que te decía, ¿tienes testers? Claro. Porque yo respondía ante el test. Si el test a mí me funcionaba en kinesiología, yo te compraría el producto, si no, no. Sí, sí. Pues Y, más allá de las marcas, se trata de entender claro, que hay procesos de destilación de destilación, en distintos frío, en calientes. y grados de pureza distintos. Tenemos que pensar que hay un peligro, hay un problema muy importante que es la contaminación de los mares. Por supuesto. Entonces los mares están súper contaminados, hay mucho mercurio, hay muchas sustancias químicas. Entonces es muy importante que si un laboratorio destila un omega 3, elimine cualquier Residuo, traza claro. de contaminante tóxico, porque si no es un problema. ¿Eh? Es lo mismo que hay personas que me dicen, bueno, si yo como salmón ya tengo omega 3. Digo, No, sí, vale. sí, pero también tienes vale, el tóxico. Pero si tú estás mal, tu estado está muy inflamado, necesitas una dosis, digamos, terapéutica, no puedes comerte un salmón cada día, porque aparte te pondrías enfermo, porque ese salmón probablemente lleve mercurio y tal. Claro. Un poco vale, pero mucho no. Entonces es preferible tomar una cápsula, pero que tenga la máxima pureza posible. Es muy Entonces, importante. hay, por ejemplo, pues algunos omega 3 que son muy baratos, es un aceite muy burdo. Exacto, un poco depurado. Aceite de pescado. Vete a saber dónde ha salido, del mar de Tienen que China o ser del mar del marcas Báltico. contrastadas Claro. que te aseguren una pureza y una alta concentración, porque la concentración también es muy importante. Claro. Suele ocurrir que muchas empresas comercializadoras en el etiquetaje no ponen exactamente la cantidad que llevan de omega 3, de EPA y de DHA, que es importante saber la proporción de cada uno, porque cada uno tiene unos efectos específicos, tal como explico en el libro y tal como puedo explicarte si nos da tiempo. Bueno, casi sí, nos quedan 10 minutos. Entonces, se trata básicamente de vigilar todo esto. Sí, sobre todo, a ver, es como en todas las cosas. Primero tener una referencia a dónde acudir para llevar un tratamiento correcto. Que el terapeuta no tenga ningún privilegio ni negocio con ningún laboratorio y que simplemente se guíe por lo mejor que hay en el mercado. A lo mejor dices, es que esto es más caro que aquello, pero bueno, es que lo que hace una cápsula de esto no le hacen 3 de aquello, sino que te hacen de efectos contrarios. Entonces yo prefiero pagar una marca que es más cara, pero sí que tengo una calidad y que normalmente me dura más. ¿Por qué? Porque con una funciono en vez de 3. Entonces eso es algo que hay que cambiar en la conciencia del consumidor. Es muy importante, ¿no? O sea, no puede, y lo que tú decías, no me puedo hartar a comer pescado porque el pescado lleva la parte de los aceites, pero lleva las partes tóxicas del mercurio y de los mares tan limpios y tan mal cuidados que llevamos. O sea, es una pena. Los microplásticos, todo lo que ingieren los molúsculos y los pescados, después los vas a ingerir tú. Y estás intentando limpiar un terreno y en cambio sin darte cuenta estás contaminándolo. Hay que tomar muchas precauciones, Claro. pero podemos afirmar que sin duda el omega 3 es un superalimento. Sí. Bien, entonces sabemos, tal como he dicho antes, por investigaciones científicas centenares, que los efectos benéficos que puede aportar el omega 3 tanto a lo que es el cuerpo como a la mente. Sí, está súper contrastado. Aparte de antiinflamatorio, por ejemplo, se ha comprobado cómo puede ayudar al sistema inmunológico a modularse, puede prevenir arritmias, ataques cardíacos, puede también ayudar de una manera a prevenir el cáncer, porque el omega 3, y vuelvo a insistir, está demostrado, es apoptótico. Vaya palabra, ¿no? No, es una palabrita, ¿no? Una palabrita es seria. un palabra, más bien. Sí. Bueno, apoptótico es una palabra muy interesante. Apoplejías. Quiere decir que promueve la muerte, hace la muerte programada de la célula cancerosa.
Es decir, Eso es muy interesante. mucho. Mucho porque es, digamos, Evitar que surja un problema, por lo menos lo intentamos, lo que se suele es decir. capaz de provocar la muerte de la célula cancerosa Ujú. sin provocar la muerte de células paciente. beneficiosas. Exacto. Si Conservando las buenas. Si algún laboratorio descubriera un fármaco con estas propiedades, ya sería, bueno, premio Nobel durante 10 años y el negocio ya del siglo. Redondo. ¿Vale? Y esto lo hace el omega 3. Claro. Y ahí lo dejo. Y ahora iría a por otro aspecto, la parte mental. Y lo que decía José María, que esto funciona y está aprobado por la propia fundación, ¿no? de psiquiatría. La asociación, que es, digamos, la máxima autoridad de psiquiatría, psicología mundial. Ujú, Entonces, está absolutamente demostrado. ujú. Por ejemplo, el EPA es el mejor, prácticamente el mejor suplemento para la depresión. Pero no para pasar la hora como si fuera Para evitarla. un fármaco, sino para ir a la raíz del problema, digamos, un poco a que la serotonina, Ujú. que es la que está alterada, empiece a modularse de una manera natural. O sea, el omega 3 lo que hace es nutrir la membrana de la célula nerviosa, de la neurona. Las mitocondrias. No es que sea un efecto farmacológico, sino nutricional. Con lo cual ejerce una acción, digamos, pues más orgánica, digamos, realmente, porque favorece un funcionamiento más normal del cuerpo y de las neuronas. Entonces, por ejemplo, se ha visto en estudios depresión severa, que se han dividido, por ejemplo, 3 grupos. Un grupo tomaba la fluoxetina, Ujú. en otro grupo tomaban el omega 3, el EPA concretamente. Y en otro grupo tomaron la fluoxetina y el omega 3 conjuntos. ¿Vale? Pues al cabo de 2 meses de tomar esto, los pacientes con depresión severa se observó una mejora del 51% en los que tomaban la fluoxetina. Evidentemente hay un efecto en depresión severa, ¿eh? Si es depresión la severa, entonces ahí ya hay no es lo estudios mismo. que no, la fluoxetina no Funciona. El grupo que tomaba el EPA mejoró un 56%. Y el grupo que tomó fluoxetina con EPA, con omega 3, mejoró un 86%. Muy bien. O sea, que es compatible Fue un complemento con estupendo. la medicación. Sí. Y el efecto de mejora es mucho más importante, más alto, más estable. ¿Vale? Sí, eso es importantísimo. Exactamente. Luego, por ejemplo, enfermedades importantes, como puede ser la esquizofrenia. Ya no es un trastorno cualquiera. No, son cosas serias. Muy bien. Pues, por ejemplo, se han visto casos en que se ha hecho, pues, una imagen, una resonancia por imagen del cerebro antes de empezar el tratamiento con omega 3, Y después. en concreto con EPA también. Y vieron pues que los ventrículos estaban llenos de agua, habían perdido tejido cerebral y tal. ¿Vale? Entonces hicieron el tratamiento y cuando acabaron el tratamiento hicieron otra vez la imagen y vieron que había recuperado tejido cerebral. O sea que no solamente había mejorado, sino que además Regenerado. regenerado. Y entonces la persona, por ejemplo, se había visto que, por ejemplo, un esquizofrénico, una persona con esquizofrenia, ¿no? Yo no quiero decir esquizofrénico porque No. simplemente una persona con esquizofrenia, pues entonces que no podía hacer nada, estaba Ya. totalmente inutilizado,
Pues esta persona empezó pues a comportarse, a recuperarse y pudo ir a la universidad a estudiar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, Es que lo que es importante y lo que es mágico es darte cuenta de que las cosas tan sencillas que vienen de la naturaleza, porque en buenos momentos, cuando hace millones de años la tierra no estaba tan contaminada y la gente vivía del campo y vivía de la pesca, la gente tenía todos los nutrientes a su lado. Pero claro, hoy en día, entre las masificaciones, las intoxicaciones del ambiente y todo, ha hecho que el terreno donde plantamos las patatas no esté en condiciones. El pescado que nos traen del mercado tampoco está en condiciones. ¿Por qué? Porque todo llega muy contaminado a nuestras manos. Así que estamos pensando que estamos bien alimentados y no lo estamos. Esto es el gran problema. Y darnos cuenta de esto es importante porque entonces buscamos realmente, a ver, las frutas que son ecológicas son más caras, pero ustedes se han preguntado el proceso que lleva a preparar el terreno, que realmente antiguamente, cuando teníamos un terreno donde se plantaba patatas, después de hacer la primera recogida y la segunda, se le dejaba reposar 5 años para que la propia tierra se nutriera y se recuperara, ¿no? Porque es como una madre que ha parido 5 hijos seguidos, no puede ser, hay que dejarla descansar. Y eso se consentía, bueno, pues porque había sitio para seguir plantando patatas más allá. Hoy en día, como todo el espacio, los terrenos están súper controlados, súper producidos, porque el negocio es el negocio, entonces no se da el descanso a la tierra, no se da las condiciones de que el mar está limpio. Y tenemos que recurrir a eso. hablando precisamente de la tierra, de la agricultura, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo estudios, han hecho estudios de hace tiempo, en los que, por ejemplo, pues se vio, se analizó qué pasaba con mujeres embarazadas o que habían tenido hijos y que vivían al lado de campos donde se habían regado o se habían puesto organofosforados, o sea, para y Multiplicar. abonos para tal, ¿no? Pues entonces se comprobó que los hijos, tenían más problemas cognitivos, tenían más problemas mentales Sí. que las otras zonas donde no habían estado tan expuestas a lo que eran los abonos organofosforados y tal. Pero es que, Entonces, es que pero el eso terreno es está base. demostrado. Ujú. Entonces, claro. Y entonces ahí, por ejemplo, también uno de los síntomas o problemas que puede llevar esto, pues era, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que también era una de las causas Sí, que podían incrementar. la situación. Pero aparte de esta parte concreta, digamos, de los abonos químicos y tal, también se ha visto como el omega 3 es muy beneficioso para las personas, los niños, sobre todo los niños, pero también hay adultos con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. Se han hecho varios estudios, incluso, por ejemplo, pues en Australia se hizo un estudio epidemiológico muy amplio y se comprobó cómo los niños que tenían déficit de atención comían la mitad de pescado que los niños que no lo tenían. O sea, Ya es la base, estaba errónea. se dedujo pues que el omega 3 era el que... Era la parte importante en que hacía que esos niños estuvieran mejor de salud y no tuvieran estos problemas en la hiperactividad. ¿Cuántas cosas podemos ayudarnos con cosas naturales? Y no lo sabemos y lo tenemos cercano y de una forma práctica. Entonces yo creo que es muy importante que la población esté informada, se forme y sepa cómo cuidarse. Y seguimos recomendando el libro de José María Guillén. ¿Por qué? Porque ahí él ha plasmado la experiencia, la recopilación de información que ha durado unos cuantos años para intentar llegar a la gente de forma práctica y sencilla y para poder ayudar. Y por eso también hacemos estos programas, para informar y ayudar. Así que se nos acaba el tiempo ya, José María. Seguimos en lo mismo, convidándote una semana más para la próxima. Hoy guardamos secreto, no le vamos a decir de qué hablamos, así que conéctense la próxima semana como lo hacen siempre y síganos en el canal.
¿sí? Muy bien, muy bien. Os invito, ya que ahora estamos en época de fiestas y tal, pensad que un buen regalo que os podéis hacer vosotros o a vuestros seres queridos sería el libro El Quinto Cerebro, porque aquí explico, entre otras muchísimas cosas, los secretos del omega 3 de una manera más extensa, Ujú. con detalle y que creo que os puede resultar muy interesante. Cualquier duda que tengáis podéis entrar en mi web personal josemariaguillén.com y yo estaré encantado de daros respuesta. Seguro. Pues muchísimas gracias, José Gracias a María. vosotros. Y a todos ustedes los esperamos la próxima semana después de unas fiestas tranquilas, en familia y controlando todo y cuidándonos mucho. Hasta la próxima semana. Os saludamos. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.